Aquí nos falta nota al final, mucha nota. ¿Todos van bien? Pienso que sí, ¿verdad? Los exámenes estaban fáciles. Todo lo que hemos hablado hemos preguntado. No creo que hayamos preguntado algo que no hayamos visto. Los electros fáciles, ¿o no? ¿Y ahora? El examen igual. Lo que hablamos acá. Creo que no hemos preguntado algo que no hayamos hablado. Y para el examen final tenemos, ¿cuántos tenemos? Esto, uno. Llagas, fiebre reumática y cardiopatía pulmonar. ¿Cuántos temitas, digo? 4 temitas. 4 temitas. Y ahora, si hay instancia, pues en la instancia entra todo, ¿verdad? En instancia entra todo. Al final, solo 4 temitas, imagínense, un regalo. No creo. El tercero va a ser preguntas de opción múltiple, porque van a ver el viernes, ¿verdad? Sí. El viernes tomando por acá. Van a hacer selección múltiple, o fácil. Muy bien, es un tema muy corto. Y el tema de endocarditis más o menos empieza así. El cuadro clínico es muy inespecífico en un principio. Mira, acá les presento un caso clínico de un paciente varón de 34 años, viene de Chile, se encuentra de vacaciones en La Paz hace 7 días, ¿no? Ingresa al servicio de emergencia, dice, de esta clínica particular, un cuadro clínico de aproximadamente 3 días de evolución. ¿Qué es lo que tenía? Malestar general continuo, que no remite a la administración de paracetamol. Se asocia a rinorrea, una escasa cantidad, cefalea occipital de moderada intensidad, artralgias, mialgias y disneas, ¿no? Pequeños esfuerzos. Dice, en las últimas 24 horas previas a su internación, el cuadro clínico se exacerba, taquicardia, deterioro del estado de conciencia, estupor, cianosis de manos y pies, piel fría y húmeda, por lo cual es ingresado e internado en la terapia intensiva, ¿no? Para un soporte vital integral. Este es el cuadro clínico, 7 días de evolución. Imagínense, muy corto, ¿no? ¿Qué encontraron al examen físico? Lo más llamativo, un Glasgow disminuido, taquicárdico para un adulto, 124 es muy alto, su presión arterial, un limítrofe bajo, llenado capilar prolongado. Fíjense la saturación, 80% con oxígeno suplementario, aún para La Paz es muy bajo, ¿no? En La Paz, la saturación normal debe ser igual o mayor a 89, sin oxígeno, ¿no? Y este paciente con oxígeno saturaba 80. Dificultad respiratoria, ¿qué más tenía? La auscultación pulmonar, fíjense acá lo que se auscultó, estertores crepitantes y sibilancias en ambos campos pulmonares, ¿no? Fiebre, 39, cianosis en labio y extremidades. Hasta acá, ¿qué pareciera ser? Un cuadro respiratorio, ¿no? Una neumonía, ¿no? ¿Qué tenían los exámenes complementarios? Una biometría hemática con una anemia de 11.5, la hemoglobina, leucocitosis a predominio de segmentado, 84%, tenía callados un 6%, muy elevado, ¿no? Totalmente bacteriano acá, ¿no? Una eritrosedimentación elevada, la glicemia también elevada, la creatinina alterada, fíjense, 2.4 de creatina, las transaminasas elevadas, una PCR en rango bacteriano, los electrolitos normales, tenía alteración en la coagulación, fíjense acá, los tiempos de coagulación prolongados, y lo que tenía acá, una gasometría arterial con un pH de 7.3, una cirrosis respiratoria descompensada, ¿no? Hasta acá pareciera ser un cuadro netamente pulmonar, ¿no? Una neumonía con insuficiencia respiratoria. Le tomamos una placa de tórax y electrocardiografía, una neumonía bien consolidada, ¿no? En la base pulmonar izquierda, infiltrado intersticial en ambos campos pulmonares, pero lo que más llamaba la atención es la neumonía, que también puede estar comprometido con cierto grado de derrame, porque no se ve el ángulo costofrénico izquierdo, tampoco el cardiofrénico izquierdo. Puede tener acá consolidación o también
Le tomamos un electrocardiograma y este es su electrocardiograma. ¿Qué nos llama la atención de este electrocardiograma? A ver, una mancha brillante. La onda T, ¿qué es la onda T? Muy alta. Una onda T alta y picuda podría ser. ¿Qué más? Bien. Acá tiene un poco de infradesnivel del ST, ¿no? Pero es en B1 y como 1 milímetro. Podría ser no significativo. Otra cosa. Pasa que los pacientes que tienen endocarditis pueden tener muchas alteraciones, especialmente bloqueos atrioventriculares, diferentes grados de bloqueos, primer grado, segundo grado, tercer grado, bloqueos intraventriculares, extrasístoles, taquicardias ventriculares, no sostenidas, sostenidas. O sea, no hay un patrón electrocardiográfico de los pacientes con endocarditis, ¿no? Acá, por ejemplo, llama la atención las ondas T altas y picudas y también llama la atención el eje eléctrico, ¿no? ¿Dónde está el eje eléctrico? A ver. ¿Dónde quedó el eje eléctrico de este electrocardiograma? Abajo a la izquierda, abajo a la derecha, arriba a la izquierda, arriba a la derecha. ¿Dónde? Arriba a la derecha. No creo. Abajo a la derecha. Adivinando. Pero mira, a ver, ¿qué métodos conocemos para sacar el eje eléctrico? No, ya se me ha olvidado, ¿verdad? A ver, tengo un método. Excelente, el macizo difásico. ¿Cuál es el macizo difásico acá? Creo que ABR, ¿no? Entre ABR y D2. Pero pienso que ABR es el macizo difásico. ¿Y qué hacemos con eso? Su perpendicular. ¿Y cuál es la perpendicular de ABR? D3. ¿Y D3 es positivo o negativo? Negativo. ¿Y D3 negativo donde apunta? A menos 60. ¿No? Arriba a la izquierda. Un método. ¿Otro método? ¿Qué otro método conocemos para sacar el eje eléctrico? Ya les han enseñado. No sé si me olvidaron. ¿Qué otro método conocemos? D1 y ¿cuál de 3? ABS, excelente. Entonces, en D1 es positivo y en ABF es negativo. Entonces, ¿dónde está el eje? Eso, arriba a la izquierda, ¿no? Si B1 es positivo y ABF negativo, arriba a la izquierda, ¿no? Entre 0 y menos 90. ¿Y el otro método? El más fácil de todos. Dale con D3. No, ¿cómo es? Ya a ver, ¿a dónde estás? ¿Cuál es el otro método? Miguel Ángel. ¿Cuál es el otro método? Uno por el macizo difásico, ya vimos. El otro, viendo las dos derivaciones, D1 y AB. Y el otro, el más sencillo. ¿Cómo es? Pues donde vemos los QRS de mayor voltaje, ahí está el eje. ¿Dónde están los QRS o más profundos o más altos? D3, y D3 es negativo, y D3 negativo, ¿dónde apunta? Menos 60. Por todos los métodos el eje me sale arriba a la izquierda, el eje está desviado. Entonces como pueden ver, una endocarditis no tiene un patrón electrocardiográfico. Podemos encontrar de todo: extrasístoles, bloqueos, taquicardias, ejes desviados, sobrecarga de presión, de volumen, etc. ¿No? Entonces acá el eje está desviado, extrema o entre 0 y 90, arriba a la izquierda, como predominio ventricular izquierdo, ¿no? Tenemos ondas altas, sobre todo en B3, ¿no? Y B4. Entonces el resto, la verdad, no está muy bien. Entonces hasta acá el paciente pareciera tener una neumonía, pero el paciente no mejora. 3-4 días con antibiótico y el paciente sigue en mal estado general, ¿no? El estado de conciencia se deteriora.
empeora más fiebre, más leucocitosis en la biometría hemática, sin mejoría a la antibiótico terapia. Entonces le hacemos un ecocardiograma y en el ecocardiograma encontramos esto. Mira. ¿Qué le llama la atención ahí? Acá, esta vista se llama eje largo. Esta de acá es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda. Esta es la válvula mitral, la válvula anterior de la mitral y la válvula posterior de la mitral. Y acá vemos esto de acá, ¿no? ¿Cómo podríamos definir esto de acá? Como una masa oscilante, porque oscila, ¿no? Fíjense ahí, se mueve conforme se mueve la válvula. Una masa oscilante, pediculada, adherido, no sé si a esta válvula posterior de la mitral o al endocardio de la aurícula, pero está acá. Esta es la vegetación, esta masa, ¿no? Ahora, podríamos hacer diagnóstico diferencial, sí, esto también puede ser un trombo, puede ser un tumor cardíaco, por ejemplo, los mixomas son tumores cardíacos muy frecuentes, que se presentan igual, así como una masa isoecogénica, ¿no? Así como pero si tenemos el contexto clínico de un paciente febril, séptico, con leucocitosis a predominio de segmentados, callados, entonces no voy a pensar que es un mixoma no te va a dar esta sintomatología, ¿verdad? Para tener problemas de trombo, tendría que tener algún problema de coagulación el paciente, ¿no? Y pues al menos en los antecedentes no nos refieren antecedentes de trastorno de coagulación, no refieren problemas de tumores y así. Los mixomas, por ejemplo, no se presentan en todos los pacientes. Los mixomas se dan, mixomas cardíacos, ¿no? En los pacientes que tienen neurofibromatosis. ¿Habían escuchado alguna vez hablar de la neurofibromatosis? ¿No? Es una enfermedad muy frecuente, infradiagnosticada. Son cuando las personas tienen manchas café con leche. Manchas café con leche. Lo van a ver en las personas en todo el cuerpo, en el rostro, en las axilas. Manchas café con leche se llama. Esas personas pueden tener neurofibromatosis, hay tipo 1, tipo 2. ¿Qué enfermedades más? Todas las enfermedades neurodegenerativas predisponen a que los pacientes pueden tener tumores cardíacos, así como este de acá. Puede ser un mixoma. Si el paciente tiene antecedentes de neurofibromatosis, yo estoy obligado a pensar que puede ser un mixoma, ¿no? Pero este paciente no te da antecedentes de neurofibromatosis, no te da antecedentes de problemas de coagulación, pero sí te da antecedentes de una infección, ¿no? De una neumonía. Y probablemente la neumonía, ahora no sabemos dónde empezó el foco, ¿no? Si el foco empezó acá y luego se diseminó a todo el cuerpo, incluyendo al pulmón, o el foco empezó en el pulmón y luego se diseminó al endocardio. Como vamos a ver más adelante, para hacer diagnóstico de endocarditis hay criterios mayores y criterios menores, ¿no? Dentro de los criterios mayores, los más principales son los hemocultivos, es decir, aislar a la bacteria como tal. Pero uno de los criterios mayores actualmente también se da por ecocardiograma. Cuando vemos una masa como esta, también se puede considerar un criterio mayor, porque el ecocardiograma no solo te puede hacer diagnóstico de la vegetación o la masa como tal, sino también te sirve para el tratamiento. Vamos a ver que el tratamiento de la endocarditis es muy prolongado, entonces le vas siguiendo con ecocardiograma. Una semana posterior al tratamiento deberías hacer un eco para ver cuánto ha disminuido el tamaño, ¿no? Entonces el ecocardiograma juega un rol muy importante en los pacientes con sospecha de endocarditis. Pues más o menos así empieza la historia del endocarditis, ¿no? Un paciente internado, con factores de riesgo, ahorita vamos a ver qué factores de riesgo, y con un cuadro infeccioso que no cede a la administración de antibióticos, ¿no? Le persiste la fiebre, persiste la leucocitosis. Entonces en esos pacientes debemos de sospechar endocarditis. Cuando hablamos de endocarditis, te dice en la definición que la endocarditis es una enfermedad potencialmente mortal. Aún en la actualidad se asocia a alta tasa de mortalidad. ¿Y por qué una simple infección se asocia a alta mortalidad? Por estos tres factores. Eventos embólicos, extensión perivalvular, es decir, que la infección, la vegetación se extiende alrededor de la válvula, y destrucción de la válvula. Imagínense una válvula mitral toda destruida. El paciente va a tener estenosis e insuficiencia.
Y si tiene estenosis insuficiente, primero va a ser edema pulmonar, luego va a ser insuficiencia cardíaca, ¿no? Los eventos embólicos son una complicación muy frecuente. Este paciente podría haber tenido eventos embólicos. Los eventos embólicos va a depender de qué válvula está afectada. Por ejemplo, si la vegetación yo lo tengo, esta masa, digamos, fíjense, esta masa de acá, yo lo tengo en la válvula tricúspide, ¿no? En algún momento una porción de esta vegetación se puede desprender. Se desprende y el ventrículo derecho donde manda la sangre a los pulmones, ¿no? Entonces esa vegetación va y se enclava en alguna parte de la arteria pulmonar y produce un evento embólico a nivel pulmonar, ¿no? Ahora, si esta vegetación o masa, en este caso que está en la válvula mitral, estos émbolos sépticos, ¿a dónde van a ir? Si está en la válvula mitral, ¿a dónde irían los émbolos sépticos? Digamos, esta pequeña porción de acá se desprende y ¿a dónde va? ¿A qué parte del cuerpo? ¿Cómo verga va a ir al pulmón? Estamos en el corazón izquierdo. ¿A dónde va? El ventrículo izquierdo, ¿a dónde manda sangre, pues? A la aorta. ¿Y la aorta dónde manda sangre? Al cerebro, a las extremidades, al hígado, a los intestinos, a todos lados. Entonces, ¿dónde van preferentemente los émbolos? Al cerebro. Eventos embólicos a nivel cerebral, ¿no? Y sabemos que las neuronas no viven más de 5 minutos si quieren sin oxígeno y sin glucosa, ¿no? Entonces, producen daños cerebrales permanentes. Entonces, por eso decimos que la mortalidad en endocarditis es alta, justamente por los eventos embólicos. Hacia el pulmón, si la vegetación está en el corazón derecho, y al cerebro, al hígado, a los riñones, o a todo que irriga la aorta, ¿verdad? Entonces, si está en el corazón izquierdo, pues, o va al cerebro, a las extremidades, incluso a las extremidades superiores e inferiores, como vamos a verlo más adelante, ¿sí? La destrucción valvular pues se explica por sí sola, ¿no? Si yo tengo destrucción de la válvula aórtica, pues va a tener insuficiencia cardíaca, puede tener edema pulmonar, etc. Bueno, y la extensión perivalvular, muchas veces esas vegetaciones crean abscesos a nivel perivalvular, ¿no? Entonces estas son las tres principales causas de por qué la mortalidad en la endocarditis es muy alta, ¿no? Porque primero que no se hace diagnóstico oportuno, segundo que el tratamiento es muy complicado, por tiempo muy pero muy prolongado y a dosis muy pero muy alta. Y como dijimos, el ecocardiograma juega un papel importante en la endocarditis, porque no solo te hace diagnóstico, no solo te aporta criterios mayores para el diagnóstico de endocarditis, también te puede hacer seguimiento de cómo está la vegetación. Está disminuyendo de tamaño, está incrementando. A todo eso nos ayuda el ecocardiograma, ¿sí? Por eso dice acá, el ecocardiograma juega un papel muy importante en la endocarditis. Endocarditis infecciosa es una patología muy complicada, por así decirlo, tal es así que existen guías para el manejo diagnóstico de endocarditis. Esta guía, por ejemplo, es del 2015. Si bien las últimas actualizaciones no son muy diferentes, pero existen guías a nivel mundial estandarizadas de cuándo sospechar endocarditis, qué criterios considerar como criterio mayor, cuáles son los mayores, cuáles son los menores, todo lo demás. Todo está en esta guía de acá del 2015, que hasta la fecha no ha cambiado. ¿Sí? Tal vez ustedes lo recuerden, los criterios de Druck, ¿no? Los criterios de Druck para endocarditis. Criterios modificados de Druck para endocarditis. Criterios mayores y criterios menores. Fíjense cuántos criterios menores tenemos. 15 criterios menores, ¿no? ¿Y cuántos criterios mayores tenemos? Los criterios mayores tenemos que dividirlas en dos, ¿no? Los hemocultivos, donde ponemos en evidencia el parásito, o la bacteria, perdónenme, evidencia microbiológica de la bacteria, que lo aislamos con los hemocultivos. Y lo otro, el ecocardiograma, donde ponemos en evidencia la masa intracardíaca. Ahora, no cualquier hemocultivo lo vamos a considerar como un criterio mayor. Fíjense lo que te dice acá. ¿Cuándo considerar como un criterio mayor? Microorganismos típicos en dos hemocultivos separados. Si yo aíslo una bacteria de Staphylococcus aureus, por ejemplo, voy a aislar en dos hemocultivos separados, entonces puede considerarse como un criterio mayor, ¿sí?
O te dice hemocultivos persistentemente positivos, ¿no? Extraído los hemocultivos con 12 horas de diferencia. No pueden ser dos hemocultivos juntos, por ejemplo. Yo tomo un hemocultivo y en media hora otro hemocultivo y que los dos sean positivos no me sirve. Tienen que tener una separación de 12 horas más o menos, ¿no? O muchos pacientes internados con sepsis se les toma hemocultivo constantemente, cada día, por ejemplo, ¿no? Y te dice acá, si tenemos 3 hemocultivos positivos de 4 que se tomó, entonces también se puede considerar como criterio malo. Esta bacteria de acá causa esta enfermedad que se llama fiebre Q. Esta bacteria está muy en el ambiente de los animales, sobre todo, los perros, gatos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta bacteria causa la fiebre Q. Muchas veces aislar esta bacteria si bien es complicado, pero si yo tengo serología positiva para esta bacteria, puedo considerar como un criterio mayor. Y cuando decimos serología, estamos hablando de reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces, fíjense, en cuanto a la evidencia microbiológica, nos habla de los hemocultivos, pero no cualquier hemocultivo, ¿no? 2 hemocultivos separados con 12 horas que sean positivos, un criterio mayor, ¿no? O que los cultivos sean persistentemente positivos, pero en 2 cultivos separados con al menos 12 horas de diferencia. O si yo tengo 3 cultivos positivos de 4 que se le tomó al paciente. Y serología positiva para esta bacteria. No necesito aislar esta bacteria. Con tener anticuerpos contra esta bacteria la puedo considerar como un criterio mayor. ¿Sí? En cuanto a la evidencia de afectación endocárdica con el ecocardiograma, una masa intracardíaca oscilante en el aparato valvular. Así como el que vimos, fíjense de acá que dice masa intracardíaca oscilante en el aparato valvular. ¿Qué es esto de acá? Masa oscilante intracardíaca en el aparato valvular. Busque la definición de endocarditis. Ya es un criterio mayor. ¿Qué más es un criterio mayor? Insuficiencia de alguna válvula sin explicación aparente, ¿no? Tenemos un paciente que no debería tener, por ejemplo, insuficiencia tricuspidia. Yo no veo la masa oscilante, pero tiene insuficiencia tricuspidia moderada a severa, sin explicación aparente. Yo no sé por qué tiene la insuficiencia, no es hipertenso pulmonar, la válvula tricuspide se ve bien, no tiene vegetaciones, pero tiene una insuficiencia. También se considera un criterio mayor, ¿sí? Entonces, en la evidencia de afectación endocárdica con ecocardiograma, 2 cosas. Vemos la masa intracardíaca, así como lo vemos en el ecocardiograma que les he enseñado, o insuficiencia tricuspidia, o cualquier válvula, pero que sea inexplicable, ¿no? Que no existe una explicación aparente. Por ejemplo, los pacientes hipertensos pulmonares van a tener insuficiencia tricuspidia, es lo normal. Los pacientes que tienen hipertensión sistémica pueden tener insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral como parte de la hipertensión sistémica. Pero si yo no encuentro una causa para esa insuficiencia, se puede considerar como criterio mayor, obviamente en el contexto clínico de ese paciente, por ejemplo, que hemos presentado, ¿sí? Entonces, como criterios mayores, hemocultivos positivos y evidencia de afectación endocárdica por ecocardiograma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 criterios mayores. Los 4 primeros o los 3 primeros son de hemocultivos, esto de serología, y los 2 de abajo por ecocardiograma, ¿no? Fíjense acá, todos son laboratoriales y estudios de gabinete, ¿no? ¿Cuáles son los clínicos? Los criterios menores. Criterios menores generales, criterios menores con fenómenos inmunológicos, y también hay acá evidencia microbiológica. ¿Cuáles son los criterios menores? Predisposición a endocarditis infecciosa. Predisposición a endocarditis infecciosa. Alguna enfermedad cardíaca, por ejemplo. Las cardiopatías congénitas predisponen a endocarditis. Las personas que usan drogas endovenoso tienen más riesgo de tener endocarditis infecciosa. Drogas por vía endovenosa, ¿no? Fiebre mayor a 38. Fenómenos vasculares, ya vamos a ver qué son los fenómenos, que se ven todos aquí. Del DIF se usa, ¿verdad? Fenómenos vasculares, esto vamos a ver. Los fenómenos vasculares son los eventos embólicos que van hacia las extremidades, ahorita lo vamos a ver. Émbolos arteriales mayores,
artefactos pulmonares sépticos, ¿no? Los émbolos a nivel pulmonar, aneurisma mitótico, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival, las lesiones de Janeway, ahorita lo vamos a ver qué es eso. Dentro de los fenómenos inmunológicos están, por ejemplo, los nódulos de Osler, las manchas de Roth, la glomerulonefritis, y un factor reumatoide positivo también se considera como un criterio menor, ¿no? Y la evidencia microbiológica, un hemocultivo positivo pero que no cumple como criterio mayor, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hemocultivo positivo, uno solo, y acá me pide 2, incluso 3, pero si tengo uno solo yo puedo considerarlo como criterio menor y no como criterio mayor, ¿sí? O también una serología positiva para una infección activa por cualquier bacteria con un organismo típico, por ejemplo el Staphylococcus, ¿no? Entonces, criterios mayores y criterios menores. Estos de acá son laboratoriales, hemocultivos, toma de sangre, aislar a la bacteria en sangre, ¿no? Y acá, evidencia de afectación endocárdica, pero por ecocardiograma, ya sea observando la masa o una insuficiencia bicuspidia o mitral o aórtica, pero sin causa aparente, ¿no? También está el absceso perivalvular, por ejemplo. O la... hagamos de cuenta que al paciente le colocamos una válvula aórtica porque estaba mal y que la válvula se movió de su lugar, dehiscencia de esa válvula, ¿no? También es considerado como un criterio menor para endocarditis intersticial, ¿sí? Cuando hablamos de los nódulos de Osler, de las lesiones de Janeway, de las manchas de Roth, estamos hablando de esto de aquí. ¿Qué son los nódulos de Osler, por ejemplo? Los nódulos de Osler son nódulos eritematosos muy dolorosos en la punta de los dedos de manos y pies, así como estos de acá. Nódulos de Osler, nódulos eritematosos, dolorosos en punta de los dedos de las manos y de los pies. Nódulos de Osler. ¿Qué son estos fenómenos inmunológicos? Las lesiones de Janeway, ¿qué son? Máculas eritematosas no dolorosas en las palmas de las manos y en la planta de los pies. Lesiones de Janeway, ¿sí? Nódulos de Osler, lesiones de Janeway, totalmente diferentes. Estas son dolorosas, estas son no dolorosas. Estos están en la punta de los dedos, estos están en la palma y en la planta de los pies. Criterios menores, criterio menor, criterio menor. Y las manchas de Roth. ¿Qué son las manchas de Roth? Hemorragias retiniales, ¿sí? Hemorragias a nivel de la retina con un centro pálido. Fíjense acá, la hemorragia a nivel de la retina y al medio hay un centro pálido, ¿no? Manchas de Roth. ¿Qué más observamos aparte de todo esto? Los fenómenos vasculares. ¿Cuáles son los fenómenos vasculares? Las hemorragias en astilla, por ejemplo. Fíjense acá cómo, acá en las uñas, líneas de sangrado delgadas, ¿no? Que son entre rojas y café rojizas, ¿no? Por debajo de las uñas. Hemorragias en astilla, ¿no? Las lesiones de Janeway que dijimos que son máculas hemorrágicas en palmas y plantas, ¿no? ¿Y a qué se debe? A embolias periféricas, ¿no? Esas vegetaciones se van desprendiendo en pequeños tamaños y eso llegan acá a las manos, ¿no? Los nódulos de Osler dijimos que son nódulos pequeños dolorosos, ¿no? En las superficies ventrales de los dedos y de los pies. Las manchas de Roth, que decíamos que son hemorragias a nivel de la retina con centro pálido, ¿sí? Todos estos son criterios menores. Ahora, de todos estos criterios mayores y menores, ¿cuántos tengo que tener para considerar endocarditis infecciosa? Juntando todos los criterios, yo puedo tener el diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa, puedo hacer un diagnóstico de una endocarditis probable o endocarditis factible, o definitivamente lo descarto endocarditis y busco otro diagnóstico alternativo. Cuando hago diagnóstico definitivo, por ejemplo, por evidencia patológica, vegetación intracardíaca embolizada o absceso intracardíaco, criterio mayor. O cuando tengo dos criterios mayores. O cuando tengo un mayor y 3 menores, o cuando tengo 5 criterios menores. En estas condiciones yo hago diagnóstico definitivo de la endocarditis, ¿sí? Cuando tengo evidencia patológica de vegetación intracardíaca,
cuando tengo dos criterios mayores de los que hemos comentado, cuando tengo un mayor y tres menores, o cuando tengo 5 criterios menores. ¿Sí? Cuando digo es endocarditis probable o endocarditis factible, cuando tengo un mayor y un menor, endocarditis probable o posible, ¿no? Acá yo al paciente lo trato como endocarditis, pero sigo investigando, ¿no? O cuando tengo 3 menores, tengo 3 criterios menores, no descarto endocarditis, lo manejo como endocarditis, pero le seguimos estudiando al paciente, ¿no? Y cuando descartamos totalmente el diagnóstico, las endocarditis no mejoran rápidamente con el uso de antibióticos. Aunque le estemos dando el tratamiento correcto, esos pacientes no mejoran rápidamente. Si yo tengo una sospecha de endocarditis, acá por ejemplo, tengo 3 criterios menores y lo estoy manejando como endocarditis, le doy antibiótico a dosis altas, y todos los síntomas desaparecen al día 4, ese nunca fue una endocarditis, ¿no? Ese fue otra cosa menos endocarditis. O sea, si la resolución de la sintomatología sucede 4 días después de los antibióticos, entonces ese nunca fue endocarditis. Ahí lo descartamos totalmente. ¿Sí? Entonces, juntando todos estos criterios, mayores y menores, cuando hago diagnóstico definitivo, cuando tengo una evidencia patológica de vegetación intracardíaca, o cuando tengo 2 criterios mayores, o cuando tengo un mayor y 3 menores, o cuando tengo 5 criterios menores. Endocarditis factible o probable cuando tengo un mayor y un menor, o cuando tengo 3 menores. Y definitivamente descarto el diagnóstico cuando el paciente mejora rápidamente con los antibióticos, hasta el día 4. ¿Por qué? Porque las endocarditis no mejoran rápidamente con la antibiótico terapia. Y el tratamiento es prolongado, más de un mes, 2 meses. ¿Sí? Ahora, ¿qué factores de riesgo tiene que tener el paciente para sospechar endocarditis? Todas las cardiopatías congénitas son factores de riesgo. ¿Sí? Todos los pacientes que tienen cardiopatía congénita tienen un factor de riesgo para desarrollar endocarditis. ¿Sí? Especialmente las cardiopatías congénitas cianóticas, ¿no? Esas son las que tienen mayor factor de riesgo para endocarditis. Cuando llevaron fisiopatología, en algún momento algún docente les ha explicado que todos en algún momento tenemos bacteriemias transitorias. En algún momento de hoy día, por ejemplo, en algún momento varias bacterias estuvieron circulando en el torrente sanguíneo, ¿no? Pero cuando no hay afectación del endocardio, cuando el endocardio está intacto, por así decirlo, la bacteria no tiene dónde adherirse, entonces circula y luego es eliminado por nuestras defensas, ¿no? Pero cuando en el endocardio existe alguna alteración, una descamación superficial, las bacterias se adhieren al endocardio y ahí se reproducen y ahí se forma la vegetación. Y recuerdan cuando veíamos los cardíacos, hablábamos algo de flujo laminar y flujo turbulento. El flujo laminar es cuando la sangre va de manera reposada y silenciosa por el torrente cardiovascular, ¿no? Pero cuando ese flujo laminar se vuelve turbulento, es sangre a mayor velocidad. Y sangre a mayor velocidad lo que hace es como dañar el endotelio, ¿no? El endocardio. Y ahí es justo donde las bacterias se adhieren cuando tenemos bacterias transitorias asintomáticas, ¿no? Entonces, toda cardiopatía congénita es un factor de riesgo para endocarditis. Enfermedad cardíaca adquirida, ¿no? Fiebre reumática, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, etapa crónica, o cualquier cardiopatía adquirida predispone a endocarditis. Los catéteres vasculares permanentes, ¿no? Los pacientes internados en terapia intensiva tienen catéter central por semanas, meses, un factor de riesgo para tener endocarditis. Dispositivos intracardíacos y prótesis, ¿no? Por ejemplo, el marcapaso, los cables de marcapaso están en el corazón y en los cables se adhieren las bacterias y forman vegetación, ¿no? O las válvulas, ya sean válvulas biológicas o mecánicas, ahí crecen las bacterias, ¿no? Las personas que tienen inmunodeficiencias o también los inmunodeprimidos, ¿no? Pueden tener uso de drogas intravenosas, nuevamente como factor de riesgo para endocarditis. Obviamente la sepsis por cualquier bacteria, pero especialmente por el Staphylococcus aureus, o una sepsis por hongos igual predispone para endocarditis. Todos estos de acá son factores de riesgo para endocarditis, ¿no? Y obviamente las infecciones, la sepsis, como hemos
tenemos acá, la septicemia, que es un factor de riesgo para endocarditis. Ya habíamos comentado que el ecocardiograma es vital para el diagnóstico, no solo para el diagnóstico, sino para el seguimiento de estos pacientes con endocarditis. Ante la menor sospecha de endocarditis infecciosa, yo debo de pedir un ecocardiograma transtorácico. A menor sospecha de endocarditis, solicitamos un ecocardiograma transtorácico buscando vegetación, trombovegetación, es lo que buscamos, ¿no? Ahora, muchas veces en el ecocardiograma transtorácico no se observa todo, incluso podemos pedir un ecocardiograma transesofágico. No se olviden que el corazón está delante del esófago en el tórax. Si yo meto una sonda para el ecocardiograma al esófago, entonces lo veo al corazón con alta definición. En el ecocardiograma transtorácico en los adultos el corazón no se ve muy bien, ¿no? Entonces, si yo tengo alguna sospecha, debo realizar un ecocardiograma transesofágico. Metemos una sondita por la boca y como meter una sonda orogástrica, igualito, metes la sonda, llegas a la parte donde está el corazón y ahí empiezas a hacer tu evaluación. ¿Por qué? Porque lo ves al corazón en alta definición. ¿Por qué? Porque además el corazón está pegado al esófago, ¿no? Entonces, a través del esófago tú puedes evaluar al corazón con el ecocardiograma transesofágico. Entonces, si yo hago un ecocardiograma transtorácico y me queda duda diagnóstica, el ecocardiograma transesofágico. Cuando el ecocardiograma transtorácico da positivo, igual debo confirmarlo con el ecocardiograma transesofágico. ¿Sí? Entonces, como ven, el ecocardiograma juega un rol muy importante, no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento y seguimiento de la endocarditis infecciosa. Además, nos puede predecir el riesgo de evento embólico. Si esa vegetación está poco adherida a la válvula o al endocardio, lo más probable es que se desprenda y migre como un émbolo, ya sea al pulmón o al cerebro, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá, este paciente de acá, este es el tronco pulmonar. Por acá está la válvula pulmonar, que es la rama derecha de la arteria pulmonar y la rama izquierda. Y fíjense esta imagen de acá. Cumple con la definición de masa endocárdica, una masa intracardíaca oscilante adherida a una válvula. Y por acá justo está la válvula pulmonar. Este, por ejemplo, en cualquier momento se desprende, va y ocluye una arteria pulmonar, ¿no? Tromboembolismo pulmonar. Y no solo es el tromboembolismo, sino esta vegetación está llena de bacterias. Entonces llega al pulmón y causa neumonía, ¿no? Y luego tenemos las placas como vimos. Entonces, en el ecocardiograma y la endocarditis infecciosa, lo que nosotros buscamos son vegetaciones, así como las masas que vimos en la imagen, lesiones destructivas, no solo de las válvulas, sino también del aparato subvalvular, de las cuerdas tendinosas, y la formación de abscesos, ¿no? Los abscesos se forman alrededor de la válvula o perivalvular. ¿Cómo podríamos definir todo eso que estamos hablando? Vegetación, absceso, aneurisma, fístula. Hay definición por cirugía y definición por ecocardiografía. Por ejemplo, decíamos que vegetación es una masa intracardíaca oscilante o no oscilante en la válvula y otras estructuras endocárdicas, ¿no? O en algún material intracardíaco implantado, en una válvula biológica, mecánica o en los cables del marcapaso, ¿no? Que están ahí en el corazón. Y así todos estos tienen una definición, que es una fístula, por ejemplo, comunicación con doble color entre dos cavidades vecinas a través de una perforación. Es una fístula, aneurisma de una válvula, abultamiento saccular alrededor del tejido valvular. Y así todos estos tienen una definición por ecocardiograma. El ecocardiograma El ecocardiograma se volvió tan importante que actualmente ya existen criterios modificados de Duke y este autor
que han considerado como criterios mayores ecocardiográficos justamente la vegetación, el absceso y que la válvula biológica o mecánica que se le puso al paciente haya migrado, ¿no? La dehiscencia de una válvula, una prótesis valvular. ¿Cómo vemos esto en el ecocardiograma? Pues así. Fíjense acá, tengo un ventrículo izquierdo, acá la aurícula izquierda, y esta es mi válvula mitral. Y fíjense cómo en algún momento del video, acá aparece una masa, fíjense. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Esta masa está adherida a la válvula mitral. ¿Y qué condiciona eso? Insuficiencia y estenosis. La sangre le cuesta pasar de acá para acá y le cuesta salir hacia la aorta. ¿Por qué? Porque se regurgita a través de la insuficiencia mitral. Pues las vegetaciones pueden destruir la válvula, los deforman completamente, pueden producir ruptura de las cuerdas tendinosas y los pacientes tienen mucha insuficiencia de esa válvula. Y última, pues regurgitación, las famosas insuficiencias. ¿Qué hago yo cuando tengo un paciente como este de acá? Ya estoy diagnosticando endocarditis, tratamiento, ¿no? Y el tratamiento es muy prolongado. Y obviamente el tratamiento va a depender de la bacteria aislada, ¿no? Cuando pedimos hemocultivos, si recuerdan, como criterios mayores están los hemocultivos, ¿no? Cuando pedimos un hemocultivo, el reporte viene aislando qué tipo de bacteria se ha encontrado y también te reporta sensibilidad y resistencia, ¿no? Esa bacteria aislada es sensible a qué antibacteriano y es resistente a qué antibacteriano, ¿no? Entonces el tratamiento se hace en base al hemocultivo. ¿Qué bacteria se ha aislado y sensible a qué medicamento, ¿no? A qué antibiótico? Y también te da la resistencia, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos con la bacteria que es más frecuente, el estafilococo. Y sabemos nosotros que tenemos, al menos hasta hace muy poco, teníamos dos tipos de estafilococo. Los que son sensibles a la meticilina, es decir, los que son sensibles a la penicilina, y los que son resistentes a la penicilina, ¿no? Hasta muy poco teníamos solo estos dos. Ahora tenemos incluso estafilococos que son resistentes a la vancomicina. Antes no había estafilos resistentes a la vanco, actualmente sí hay, ¿no? Entonces, si el cultivo y antibiograma me reporta estafilococo y me dice que es sensible a la meticilina, significa que es sensible a las penicilinas. Entonces acá yo tengo que utilizar penicilinas antiestafilocócicas. ¿Cuáles son esos? La oxacilina es uno, pero hay uno más conocido acá, que es la cloxacilina, ¿no? La cloxa y la dicloxa son penicilinas antiestafilocócicas. ¿Por cuánto tiempo? 4 a 6 semanas. Y le voy a agregar una aminoglucosa, ¿no? Gentamicina entre 3 a 5 días. Este es el tratamiento. Gentamicina 3 a 5 días y cloxacilina o dicloxacilina entre 4 a 6 semanas. ¿Qué hago? Le voy siguiendo. Le puedo pedir un ecocardiograma al día 15 de tratamiento para ver si la vegetación ha disminuido de tamaño. ¿Sí? Esto cuando la válvula es nativa, es decir, cuando no tuvo algún recambio valvular. Ahora, si el paciente tiene una válvula protésica, una válvula biológica o marcapasos, el tratamiento es más prolongado. 6 a 8 semanas con una penicilina antiestafilocócica, y a esto le agrego o gentamicina o rifampicina. Gentamicina por 2 semanas o rifampicina por 6 a 8 semanas. Fíjense, el tiempo es muy prolongado, 8 semanas son 2 meses. Por eso en alguna parte decíamos que si la sintomatología cede al 4.º día, es que nunca fue endocarditis. ¿Sí? La cosa cambia si el estafilococo es resistente a la meticilina. Significa que no son sensibles a las penicilinas antiestafilocócicas. Entonces acá directamente nos vamos a vancomicina, ¿no? Hasta hace muy poco no había resistentes a la vancomicina, actualmente ya hay, ¿no? Vancomicina 4 a 6 semanas más gentamicina por 2 semanas. Si la válvula es nativa. Ahora, si la válvula es protésica, es decir, tuvo recambio valvular, vancomicina 6 a 8 semanas. A esto le sumo o gentamicina por 2 semanas o rifampicina entre 6 a 8 semanas. Tiempo muy, pero muy prolongado. Ojo que estamos haciendo el ejemplo con el estafilococo, ¿no? Entonces,
Ya cuando tengan el hemocultivo aislado por la bacteria en específica como tanto, solo se guían por el cultivo de antibiograma, porque ahí les va qué bacteria se ha identificado, sensible a qué antibiótico es y resistente a qué antibiótico. Incluso algunos laboratorios te dan la resistencia y la dosis, ¿no? Te dice es sensible a tal medicamento a altas dosis, ¿no? O es resistente a tal medicamento a esta dosis, pero es sensible a esta dosis. Entonces ya te da el cultivo del antibiótico. ¿Sí? Le voy haciendo seguimiento con el ecocardiograma. Si a las 8 semanas, por ejemplo, este paciente que tiene una válvula protésica, a las 8 semanas la vegetación sigue igual como cuando hemos empezado el tratamiento, entonces es una indicación de cirugía, ¿no? Cirugía para remover la vegetación. ¿Cuándo indicamos cirugía cardiovascular? Cuando existe fracaso al tratamiento médico. 8 semanas de antibiótico y la vegetación sigue igual. Fracaso al tratamiento. Es cirugía cardiovascular para resección de esa vegetación, ¿no? Cuando tenemos datos francos de insuficiencia cardíaca, significa que la válvula afectada está totalmente destruida, tiene estenosis, insuficiencia, entonces tenemos que hacer cirugía cardiovascular, no solo para remover el trombo o la vegetación, sino también para hacer recambio valvular, ¿no? Licencia de una prótesis valvular, que la válvula se movió, se colocaron una válvula aórtica, pero que la válvula luego migró, ¿no? Abscesos miocárdicos o perivalvulares, embolismo a repetición. Estamos en la tercera semana de tratamiento, pero el paciente tiene mucho embolismo a repetición, a nivel cerebral, pulmonar, etcétera, etcétera. También es un criterio para cirugía. Y endarteritis es otro criterio para cirugía. Ahora, ¿qué pacientes tienen alto riesgo de endocarditis? Decíamos los que tienen prótesis valvular, ¿no? Valvulopatía mitral y aórtica, las cardiopatías cianógenas, las cardiopatías acianógenas con una comunicación ventricular, un conducto arterioso persistente o una coartación de aorta. Factores con alto riesgo para desarrollar endocarditis. ¿Sí? De bajo riesgo, una comunicación interauricular, prolapso de la válvula mitral y alguna cardiopatía congénita pero ya operada. Todos estos pacientes que tienen estos factores de riesgo deberían de recibir profilaxis, prevención, ¿no? Prevención. Por ejemplo, este paciente que tiene, qué sé yo, una prótesis valvular, tiene una válvula biológica en la válvula aórtica. Cada que se haga un procedimiento tiene que recibir antibiótico. Por ejemplo, una curación de una caries dental, profilaxis antibiótica 30 minutos antes. Alguna sutura, extracción de un muñero, etcétera, etcétera. Siempre tienen que recibir profilaxis antibacteriana. Y acá están el más usado siempre es la amoxicilina. 2 gramos vía oral o endovenoso 30 minutos antes del procedimiento, ¿no? Ahora, si es alérgico a las penicilinas, podemos utilizar la clindamicina, 600 miligramos vía oral, acitromicina, una sola dosis, 500 miligramos, o claritromicina, 500 miligramos, una sola dosis, ¿no? Ahora, si el paciente tiene intolerancia oral, ampicilina 2 gramos intramuscular o endovenoso, ¿no? Intolerancia oral y alérgico a las penicilinas, clindamicina 600 miligramos intravenoso. Todos los pacientes con estos de acá y algunos más, los que tienen marcapasos, por ejemplo, los postoperados de cardiopatías congénitas, los que usan drogas endovenosos, etcétera, los que tienen catéter central, los pacientes, por ejemplo, que hacen hemodiálisis, entonces ellos deberían de recibir profilaxis con antibiótico 30 minutos antes de la diálisis o de cualquier procedimiento, extracción de muñero, curación de una herida, suturas, etcétera, ¿no? 30 minutos o 1 hora antes del procedimiento, cualquiera de estos antibióticos en dosis única, ¿no? Esto es como la fiebre reumática, ¿no? Una vez que tienes fiebre reumática con afectación del corazón, entonces cada cierto tiempo tienes que hacer profilaxis para no tener mayor recurrencia de la fiebre reumática. Eso es todo. Muy bien, pues el examen hasta acá. 4 temitas.